Buenas tardes, aquí estamos en Rubí, Barcelona, rama Viveca de la Sociedad Filosófica Española y voy a ofrecer una conferencia de resultado sobre el tema de los trabajos de Hércules y el signo de Escorpio. Espero que os guste y adelante Jesús, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a tocar un tema, el tema más complejo tal vez de todos los 12 signos del zodiaco. Antes de iniciar la clase, la proyección en Zoom, hablaba con Pera de que si queremos conocer los problemas de la vida, nos tenemos que juntar con un Escorpio, sobre todo el tema de las adicciones, los malos rollos, los problemas psicológicos, las depresiones, las obsesiones, las adicciones, todo esto, y probablemente muchísimo más, todo esto es Escorpio. Es el morador del umbral, es la personalidad, es la mente concreta que no está completamente iluminada. Por lo tanto, entendamos, como veremos a lo largo de las diapositivas, son unas cuantas, que no se trata de caerse al suelo, de tener una crisis, se trata de levantarse, salir de la crisis y continuar caminando. Y si después de 3 metros tenemos otra crisis, nos caemos y volvemos a levantarnos. Y así sucesivamente. Si lo pudiéramos mirar internamente, seguramente que de una encarnación a otra hemos tenido muchas cosas las cuales no estaban bien realizadas, muchas crisis, y lo importante no son las crisis, es la capacidad de respuesta que tengamos. Trabajo número 8 de Hércules, el tema de la hidra de Lerna. Veremos a ver qué es eso. Aquí tenemos un magnífico escorpión que está asociado a este signo y también está asociado al tema fenoménico, astral, que está relacionado con este signo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El señor Marte rige tanto a nivel de personalidad como a nivel de alma. Por lo tanto, esta energía nos va a acompañar y Marte, ya sabemos, los sextos rayos, señor del plexo solar, el señor de la guerra, en este caso de los conflictos, de la vehemencia extrema y también, ¿por qué no?, de las ideologías. Por lo tanto, entendamos que este signo trabaja con todo eso. Aún así hay que decir que Escorpio son las pruebas del bautismo, las pruebas de la segunda iniciación, la de las aguas, la más difícil de obtener en el planeta Tierra. No obstante, para la jerarquía planetaria, esta iniciación como que no cuenta. La importante es la tercera, la subida a la montaña, el trabajo 10 de Hércules, Capricornio, la redención. Esta prueba, la número 8 de Hércules, está asociada al desarrollo del pétalo del valor. Y veremos en qué consiste exactamente este valor. Aquí el plenilunio fue exactamente el día 8 de este mes, a las 12:01 de hora peninsular española. Por lo tanto, hay que remarcar una cosa en la astrología esotérica. Cuando hablamos del plenilunio de Escorpio, hay una tendencia dentro de la astrología que solamente se fija en la luna. La parte esotérica no se fija en la luna exclusivamente. Se fija en el sol, que es la conciencia evolutiva animadora de todo el sistema solar. Filosóficamente hablando, el sistema solar es nuestro universo. Y el resto de estrellas que hay en el firmamento con sus sistemas, con sus planetas alrededor, son otros universos. Y al conjunto total le llamamos cosmos. Difiere bastante de lo que dice la ciencia positiva, la astronomía, por ejemplo. Si el Sol está en Escorpio, la Luna indefectiblemente va a estar en Tauro. Teniendo en cuenta que Tauro es el segundo trabajo de Hércules, el tema del deseo, el tema de la búsqueda de la iluminación. Curiosamente, esta iluminación se puede encontrar en Escorpio si uno está dispuesto a renunciar a todos los apegos que tiene. Recordemos simbólicamente que la hidra tenía 3 cabezas. Cuando se le cortaba una, le salían 2 más. Al final, Hércules se encuentra que la hidra tiene 9 cabezas. Vamos a ver en qué consiste. Antes de empezar, os he querido poner esto que me imagino que como teósofos entendéis perfectamente lo que es. Esto es un famoso sermón del señor Buda que hablaba del óptuple sendero medio. ¿Y por qué lo he puesto aquí? Pues por una razón bastante obvia, a mi entender. ¿Queremos librarnos de los problemas de la conciencia escorpiniana, de lo que significa la prueba de las aguas del mundo emocional? Pues apliquemos los valores del discernimiento, del correcto pensamiento, del correcto vivir, es decir, tengamos correctos valores, correcta palabra, correcto modo de vivir, correcto pensar, correcta aspiración, correcta conducta, correcto esfuerzo,
correcto arrobamiento o felicidad. Y si esto lo vamos plasmando de manera objetiva, de manera palpable, hay que decir que los señores del karma con nosotros no tienen mucho trabajo que realizar. Ahora bien, si los valores no los queremos reconocer, la palabra la utilizamos para fines egoístas, solamente para engrandecer la materia, el modo de vivir correcto no aparece porque hacemos una cosa diferente a la que pensamos o decimos públicamente que hacemos, el pensamiento no funciona porque solamente está ligado al mundo del deseo, no podemos aspirar porque somos incapaces de proyectar nada y lo más grande de todo es que aquello que hemos proyectado no somos capaces de construirlo. Aquí en esta prueba tenemos que comprender una cosa. Uno puede tener muchos deseos, muchas aspiraciones, muchas ilusiones, es decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero como no nos pongamos a caminar en la línea de construirlo, nadie lo va a hacer por nosotros. Como no lo construimos, al final se precipita en forma de una entidad diabólica que hemos creado nosotros mismos. Y que en el fondo, el morador del umbral, del cual hablaremos, es exactamente esa parte de la conciencia humana que todavía no queremos reconocer en nosotros. Correcto esfuerzo, una forma inteligente, económica, de valorar nuestras cualidades y correcto arrobamiento, felicidad, entiendo que es la entrada en la conciencia única, esa energía que nos pone en contacto con todo lo manifestado. Sería la ley de integración o la energía que cohesiona todo lo manifestado en el sistema solar. Dicho esto, vamos a empezar en materia. Hay una cosa que es muy interesante y que aparece en los trabajos de Hércules, que es el consejo que le dan al discípulo en el 8º trabajo. Dice el maestro: yo solo puedo dar una palabra de consejo, dijo el maestro. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Ve, oh hijo de Dios e hijo del hombre, y vence. ¿Qué le dice el maestro a Hércules, al discípulo, al alma? La única manera de enfrentarnos a la parte oscura es reconociendo que nosotros mismos como personalidades no podemos luchar porque estamos en el mismo campo, el campo emocional, el campo físico-etérico y el campo mental concreto. Por lo tanto, arrodillémonos delante del alma. Vencemos cediendo. ¿Qué significa ceder en este caso? Todo aquello superfluo, todo aquello que no tenga que ver con el engrandecimiento del alma y todo lo que tenga que ver con lo de la personalidad debe ser apartado. ¿Qué quiere decir? Que esa renuncia a todo lo conocido, a todo lo que nos gusta, nos apetece, pues os decía al principio que es el signo, la energía, no porque tengamos el signo, la energía escorpiniana de las adicciones, del alcohol, del sexo, de los juegos, pero no nos preocupemos por eso. Para el alma puede ser 1, 2, 3, 4 encarnaciones, pero eso no es nada. Lo importante es que salgamos de esas adicciones. Y lo vamos a hacer reconociendo que no somos nada fuera de la presencia del alma. Así que el mundo de la personalidad nos va a llevar por mil y un vericuetos. Pero lo importante es que el alma se manifieste y uniéndonos a ella, renunciando a las posesiones materiales en el sentido de adicciones, de adherencias emocionales, mentales, etcétera, podamos liberarnos de toda esa carga. Y esa carga nos va a dejar desnudos. ¿En qué sentido? Que la forma de pensar que teníamos antes y la mente llena de deseos va a desaparecer. Por eso al principio os he puesto el óctuple sendero medio, porque es muy importante para liberarnos de todo eso. Así que adelante y a vencer. Escorpio es un signo de crisis, de conversión, de reorientación y de transformación. Y el primer paso de este proceso es la destrucción del equilibrio y de la armonía alcanzados en el signo de Libra. Acordaos que el mes pasado en Libra os dije que el equilibrio no era una cuestión estática, no nos servía de referente para nada una balanza, como todos la conocemos, y ese fiel que está arriba, que va marcando el peso, sino que nosotros tenemos un equilibrio dinámico. ¿Qué significa? Pues que la aguja está oscilando continuamente y es mejor que oscilemos continuamente porque de lo contrario nos vamos a romper. Es importante que esto lo remarquemos. Los planetas regentes, Marte a nivel de personalidad, Marte a nivel del alma y Mercurio a nivel jerárquico. Este trabajo, ya lo veremos luego después lo que significa Mercurio, es la conciencia esta intuitiva. No olvidemos que para alcanzar la conciencia intuitiva nos hemos de desprender de todo lo caduco que tenemos en nuestro vehículo emocional y en nuestra mente.
Mientras esto no acontezca, la verdadera intuición no viene en nuestra ayuda. La nota clave de este signo es muy paradigmática. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Y una cosa que no está puesta, pero que se sobreentiende cuando entendemos un poco más, es que es el signo del guerrero que vence sin luchar. ¿Cómo se hace esto? Sin luchar de la manera tradicional, viviendo en un nivel de vida poco menos que contemplativo, sabiendo que los problemas existen, pero uno no pierde el tiempo analizándolos, porque ya los conoce, sobre todo los que le afectan a él, y no está cada día haciéndose la pregunta, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Son cuestiones instintivas de la personalidad, y cuanto antes nos pongamos de rodillas delante del alma, antes nos vendrá la luz para solucionar el problema. Las constelaciones tenemos a Piscis, el sexto rayo de devoción e idealismo. Sexto rayo por Marte y cuarto rayo por Mercurio, y por el rayo de la constelación de Escorpio con la de Tauro manifiestan el cuarto rayo dentro de la crucija. Cuarto rayo de armonía a través del conflicto, pero cuidado con esta armonía. En el fondo es una forma de vivir el conflicto, pero armonía la vamos a poner nosotros. Nosotros, si queremos servir a la jerarquía, queremos llamarnos discípulos, hemos de reivindicar siempre el conflicto. O sea, al contrario, estaremos anhelando una vida cómoda. Y la vida cómoda será para los seres humanos comunes, pero no para aquellos que se han adentrado en el camino de la búsqueda del alma y la expresión de la misma. La trinidad de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Así como Cáncer es el agua primigenia, viva, Escorpio es el agua sucia, y Piscis es el agua refinada, purificada. ¿Y por qué es el agua sucia? Pues porque es el mundo emocional que queda ahí un pozo continuamente, y hasta que no nos armemos de muchísima paciencia y valor, no vamos a tener la oportunidad de solucionar la cuestión. Escorpio, el guerrero de la luz, el que vence sin luchar. Tema mitológico, la idea de Lerna. Los pecados capitales, las 9 cabezas de la hidra, el desarrollo del pétalo del valor, la expresión del potencial del alma encarnada. También se conoce como la muerte de la personalidad. ¿Y por qué el pétalo del valor? Porque si en Libra desarrollamos el del equilibrio, en este nos toca tener un valor muy grande para enfrentarnos a nosotros mismos. No hay ningún demonio fuera de nosotros mismos. Cuando hablamos del miedo, esotéricamente hablando, todo está dentro de nosotros. Y cuando vemos algo fuera que es real, que los demás lo están viendo también, tengamos en cuenta que tenemos una componente similar a lo que vemos fuera. Por lo tanto, tiene mucho que ver con nosotros. Así que nos toca desarrollar el pétalo del valor, y en el siguiente trabajo de Hércules, el 9, en Sagitario, desarrollaremos el pétalo de la aspiración. Aspiración hacia un mundo más purificado, una meta muy lejana, la iniciación, la jerarquía, en este caso el quinto reino de la naturaleza, pero cuando lancemos la flecha, no olvidemos caminar hasta donde está la flecha. Cuando decimos caminar es una conciencia nueva. Caso contrario, no funciona. Expresión del potencial del alma encarnada. El valor es ni más ni menos reconvertir todo aquello caduco en algo positivo e iluminado. Ese trabajo no nos lo va a hacer ni Dios, ni el maestro, ni la jerarquía, ni el hada madrina, ni el ángel de la guarda, ni el ángel solar, ni nadie que diga que tiene poderes psíquicos para cambiarnos. Vamos a ser nosotros desde dentro. No olvidemos que los cambios en el ser humano se producen de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De dentro hacia afuera. Continuamos. 2 cosas importantes a ejercitar en la época de las lunas llenas son la inofensividad y el desapego. Inofensividad y desapego. Una forma de calmar las emociones y sobre todo las adherencias. El tema del desapego, acordaos que está relacionado con la filosofía budista, con todo lo que el iluminado nos enseñó en su momento. Y hay que entender que a día de hoy, 2500 años después, no diré que estamos en las mismas, pero prácticamente no hemos entendido lo que significa el desapego. Tal vez, porque no conocemos todavía el apego, no lo queremos reconocer. Emociones, acciones y palabra y desapego en todas las relaciones. Cuando se dice desapego en todas las relaciones, deberíamos entender que el trabajo que se nos pide es desprendernos de la adherencia personal que tanto nos llama la atención. Adherencia personal
que muchas veces creemos que es algo especial para nosotros, pero en realidad la adherencia personal es una profunda limitación humana. Debemos trabajar de tal manera que la impersonalidad sea la divisa, la carta de presentación. Pero cuidado con el término impersonalidad. En este caso deberíamos entender no prestar excesiva atención a las cuestiones de la personalidad, actuar como almas, que no quiere decir para nada ser personas pasotas, indiferentes en el sentido literal, y si tú te has caído al suelo, aguántate porque es tu karma. No va por ahí. Si no hay que estar dándole vueltas. Si uno va por la calle, por ejemplo, y tiene un accidente de resbala y se cae al suelo, no hay que estar 3 días hablando, se resbaló una cáscara de plátano, se cayó, se rompió un brazo. Eso no sirve para nada. Eso solamente sirve para alimentar el ego y engordar a la hidra del hermano. Así que la inofensividad es un modo de vida en el cual no obstaculizamos, detenemos ni retardamos la evolución de ningún ser humano o criatura viva. Para ser inofensivo no viene solamente por el tema de palabras amables, que eso a veces no tiene ningún sentido, sino dejar de pensar en tonterías. ¿Qué quiere decir tonterías? Todo lo que tiene que ver con el tema de la personalidad, con el que me han dicho, me dijeron, me van a decir, o creo que me van a decir, hay que erradicarlo por completo. Hay que ceñirse al patrón de lo objetivo y lo tangible. Por lo tanto, si aplicamos ese patrón, vamos a ver que vamos a hablar de muy pocas cosas. Porque la mayoría de las cosas de lo que hablamos en el día a día, lo hemos comprobado, ni sabemos de dónde viene, y damos por cierto cosas que no lo son en absoluto. Sin embargo, gastamos energía, generamos karma hablando de temas que ni nos van ni nos vienen. El desapego es un modo de vida en el cual nos aislamos dentro de nosotros mismos de todas las fuerzas, influencias e impresiones antievolutivas. El desapego y la inofensividad marchan juntos. Nos aislamos dentro de nosotros mismos, es decir, nos vamos a lo más elevado de la conciencia, de las influencias y las impresiones que van en contra de la manifestación del alma, que sería la luz, el amor y la voluntad al bien. Todo lo demás es personalidad. Desapego e inofensividad van de la mano. El triángulo del agua, al cual pertenece esto es Escorpio, que representa la naturaleza psíquica y emocional, tiene su ápice, la punta elevada, en la 4ª casa, Cáncer, la casa del hogar, la infancia, los sentimientos, la recepción de sensaciones y todas las experiencias psíquicas. Tiene su base en la casa 8ª, Escorpio, y la 12ª, Piscis, representando la 8ª, Escorpio, las tendencias generativas y regenerativas, la fijación de los sentimientos y la influencia de los otros, representando la 12ª, Piscis, la purificación de las emociones, la comprensión mediante los sentimientos y la autodestrucción mediante el abuso de los sentimientos personales. Autodestrucción mediante el abuso de los sentimientos personales. Unidad de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Continuamos. Tanto si Escorpio se deja llevar por sus instintos como si se convierte en el ave fénix para resurgir de sus cenizas, el nativo escorpiniano siempre será capaz de regenerarse y empezar algo totalmente nuevo. Es un signo que se caracteriza, pues, seguramente, cuando está bien potente, en tener una gran voluntad, en tener una determinación muy grande, en tener una mirada muy profunda. Y esta mirada profunda a veces expresa ni más ni menos el fuego que lleva dentro. Esos ojos, que a veces decimos que es un ojo seco, esas marcas rojizas que hay en esos ojos, indican el fuego que lleva dentro. Las personas con una gran influencia de Escorpio en su carta natal suelen tener comportamientos extremos. Su lema es a menudo o todo o nada. Por eso, antes de empezar, hablando con Pele, decía, es el signo de los extremos. ¿Quieres conocer la vida en cuanto a crisis y conflictos? Escorpio. Escorpio te los va a enseñar totalmente, pero no es porque quiera regodearse en ese prurito mental, emocional, no, es que vive todo de esa manera. Viene un Marte muy potente y esa energía nos obliga a introducirnos en lo más profundo e intentar buscar la razón. Dice, tanto Escorpio como su signo opuesto, Tauro, son signos apasionados. La diferencia es que Tauro siente pasión por experimentar en los aspectos sensuales de la vida,
y Escorpio por llegar al fondo de la existencia. Luego leeremos más adelante que Escorpio lo que le gusta es descubrir la parte débil de los demás. Es una característica innata y ya sabéis que el Escorpio con lo que disfruta es sacando el aguijón. Es decir, es la clásica persona que puede estar calladita en una reunión, pero mira por dónde hace una pregunta aparentemente inofensiva y descoloca a unos cuantos asistentes a la reunión. Eso es conciencia escorpiniana, ni es ni bueno ni malo, es necesario expresarlo. Así que signo de regeneración, catarsis personal, que es precisamente renacer de tus propias cenizas. No olvidemos que hoy en día se habla de crisis continuamente. Todo el mundo tiene crisis, pero la gente vuelve a cometer los mismos errores. El verdadero sentido de la crisis es que uno se cae en el pozo y cuando sale del pozo de la inmundicia, de la oscuridad, sale completamente renovado. Yo he visto muy pocas personas que hayan salido renovadas de esas crisis, sino que al cabo de un año vuelven a caer otra vez. Y sobre todo cuando están asociadas a relaciones de parejas. No, he cambiado, ya no me equivocaré, al año siguiente la misma historia. No importan las veces que uno tropieza y cae, importan y mucho las veces que uno se levanta y continúa andando. Esto es lo que nos interesa, lo demás no nos interesa para nada. Cáncer representa la conciencia de la masa, la conciencia instintiva. Leo, la autoconciencia, la conciencia inteligente. Y Acuario, la conciencia grupal o conciencia intuitiva. Pero esto no quiere decir que porque tengamos el Sol en Cáncer, en Leo, en Acuario, tengamos esas cualidades, para nada, sino que son 3 arquetipos que hay que conocer. Por lo tanto, ese agua cancerina da personalidades, acostumbra a personas muy sensibles. Y esa sensibilidad, evidentemente, te puede poner en contacto con la parte más profunda y al ver más profunda y elevada o con la más profunda y más densificada del emocional. Leo habla de autoconciencia. De todas maneras, pensemos que no todo el mundo puede vestirse con la piel del león, porque esto indica que uno se puede valer por sí mismo. Y Acuario es la conciencia de grupo, grupal, la conciencia de servicio por excelencia. Dar el agua de la vida a los demás, dar la sabiduría que uno tiene al servicio de los demás gratuitamente, sin cobrar. Y para tener esto hay que tener mucha experiencia. Pero, lo que repito, no creamos que porque nuestro Sol está en uno de esos 3 aspectos, Cáncer, Leo o Acuario, vamos a disfrutar de esas cualidades, sino que tendremos que trabajar para conseguirlas. Dice, es mi ferviente anhelo, dice el tibetano, que en estos días en los que la influencia de Escorpio y del planeta Marte se siente tan fuertemente en los asuntos mundanos, se cultive la intuición verdadera, se desarrolle el optimismo y el entendimiento. El optimismo y el entendimiento. ¿Y por qué la intuición verdadera? Porque la energía marciana es tiene la característica de provocar conflictos emocionales. La mejor manera de contrarrestar estas energías es precisamente viviendo con una intuición basada en lo más elevado. Y cualquier información que nos venga que tiene que ver con el mundo de la personalidad, la erradicamos de manera inmediata. Así que alegría, optimismo, confianza plena y adelante. Y que la naturaleza de las pruebas a las que el discípulo del mundo, la humanidad, está hoy en día sujeto, pueda estimarse en su verdadero valor y que la luz verdadera se derrame sobre el camino del ser humano, del género humano. La humanidad está entrando en el sendero del discipulado. Cuando se dice sendero del discipulado, quiere decir que la prueba que tiene que pasar la humanidad es precisamente la prueba de Escorpio, la prueba del bautismo en las aguas del Espíritu. Por lo tanto, dejar o comprender el mundo del deseo es un trabajo que como humanidad en estos momentos es muy difícil de asumir. Ayer, Naciones Unidas o antes de ayer, anunciaba que éramos 8.000 millones en el mundo. Eso indica que la prueba escorpiniana todavía no se ha pasado. Hay demasiados nacimientos, es decir, se utiliza la energía sacra, la energía del sexo, con unos fines que no son espirituales precisamente, y por lo tanto el resultado es traer muchísimas almas a la encarnación, cuerpos que son ocupados por las almas. Así que la prueba del karma del regénero humano es bastante evidente. A medida que esto pase, las condiciones del planeta empeorarán, pero no tengamos miedo porque esto seguramente nos va a provocar una catarsis a nivel mundial. Y de eso se trata, de que venga la gran prueba y aquellos que estén preparados la pasarán y el que no, pues se quedará atrás.
Porque Escorpio, en esta etapa particular de la evolución humana, gobierna el sendero del discipulado. Hemos dicho antes que había que cultivar el desapego y mantener este entendimiento tan importante, sobre todo esta conciencia tan independiente y tan asépticamente impersonal. Dice, es interesantísimo saber que Sirio es la estrella de la iniciación y la energía de Sirio se derrama dentro del signo de Escorpio. De hecho, se dice que el brillo de los ojos de Escorpio es el brillo de Sirio, la luz de Sirio. Por lo tanto, entendamos que esa gran estrella, que hace de padre del logo solar, es la que nos está alimentando en la humanidad y nos posibilita ese adentramiento precisamente en la conciencia iniciática. Escorpio se convierte en un sendero hacia la puerta de iniciaciones cada vez más mayores. El morador del umbral. Desde el punto de vista esotérico, el morador del umbral desempeña un papel importante en las pruebas y en los procesos de transformación. El morador del umbral es la suma de todos los factores psíquicos y espirituales que no han sido superados y que finalmente deben ser vencidos o eliminados antes de que la vida interior llegue a florecer completamente. Hay que tener en cuenta que la obligación que tenemos es conocernos nosotros mismos de manera casi perfecta. Recordemos lo que ponía en el templo de Delfos a la entrada. Hombre, conócete a ti mismo. Era como uno con el imperecedero, como uno con Dios, pero nos vamos a quedar con el mandato imperativo de que nos debemos de conocer. Generalmente no nos esforzamos lo más mínimo en conocernos. No obstante, cuando viene la crisis nos damos cuenta que hay una parte oscura en nosotros que nos impide cambiar. Esa parte oscura es el morador del umbral, parte que cada día alimentamos, mimamos y consentimos. Cada vez que queremos hacer una cosa y la inercia nos dice que no tengo ganas de ir, por ejemplo, venir aquí a esta reunión, no que hace frío. Ese no que hace frío, a no ser que haya un grave problema de salud o un conflicto familiar o algún impedimento realmente válido, es el morador del umbral que nos está hablando. Por lo tanto, hagamos oídos sordos a esto. He puesto el ejemplo de venir aquí, pero igual era pasear a la calle y ver amistades. No, otro día que no haga tanto frío, que no haga tanto calor. Quien habla es el morador del umbral, el pequeño yo que se opone al cambio, que se opone a la relación con los demás, porque entiende que esa relación con los demás es una merma del poder que tiene sobre la personalidad. ¿Continuamos? Dime. Bueno, es que los psíquicos no. Los psíquicos son los psíquicos, son los emocionales, los espirituales son superiores. ¿Entiendes? Sí. Lo que es psíquico es energía emocional prácticamente bien trabajada. Y lo que sería espiritual es aquello que no tiene forma. Lo espiritual no. Yo te estoy diciendo que lo psíquico es de la parte de la personalidad. Lo espiritual no, es del alma. ¿Continúo? Cada iniciación es resultado de una victoria sobre la naturaleza inferior, atravesando 9 pruebas. Estas 9 pruebas se dividen en 3 grupos. Estas son las cabezas de la hidra, las 9 cabezas de la hidra. Las pruebas físicas se relacionan con el sexo, la comodidad física y el dinero. Hay que decir una cosa referente a Escorpio. Son 9 pruebas, ¿verdad que sí? Lo vamos a ver aquí. Pero en realidad, las pruebas de Escorpio son el poder, el dinero y el sexo. Y si os acordáis, hace unos años en España que hubo unas cuantas crisis importantes de bancos y con políticos implicados, etcétera, etcétera, algunos de ellos no solamente los pillaron por el poder o por el dinero, sino que algunos lo pillaron por el poder, el dinero y el sexo, por las 3 pruebas. ¿Por qué? Porque una conciencia, en el caso de uno, que no voy a decir quién es, porque no merece la pena ya, que apuntaba maneras de ser un servidor, en un momento determinado se comprobó, porque salió publicado en los medios de comunicación, que fue tentado por la hidra, es decir, el poder del dinero, el poder político, el poder de que se erse uno por encima de los demás, y al final fue víctima de esta hidra. Hidra que nos está acechando continuamente a todos. Las pruebas del mundo emocional son el miedo, el odio y la ambición. Miedo, odio y ambición. Las físicas, sexo,
comodidad física y dinero. Y las mentales se relacionan con el orgullo, la separatividad y la crueldad. El orgullo, la separatividad y la crueldad. Hay que decir una cosa. Podemos entender lo que significa la comodidad física, el sexo o el tema del dinero. También incluso el miedo, el odio o la ambición. Pero hay un problema muy grave a la hora de intentar analizar el tema de la mente. Esa mente que no tiene la suficiente luz, que no tiene amor tampoco, y que es capaz de construir un infierno para los demás y sobre todo alrededor de uno mismo. Basado en ese orgullo. ¿De dónde nace el orgullo? Prácticamente de una gran ignorancia y de creerse que uno está por encima de los demás. Esa capacidad de una mente rápida, fuerte, dura, perseverante, lo único que crea es una grandísima muralla alrededor nuestro, que impide conectar con los demás y nos hace totalmente refractarios al sufrimiento y vicisitudes de los demás. Y esto se transmuta, se convierte al final en auténtica crueldad. El mago negro, si habéis leído algo del tema, no es eso que aparece en las películas de Harry Potter y compañía. Es un ser profundamente egoísta. Por lo tanto, para conocer magos negros, yo os recomiendo una película, El Padrino. La primera parte, y vais a ver cómo realmente un mago negro trabaja. Un ser que tiene fotofobia, miedo a la luz, vive en tinieblas. Acordaos de la película El Padrino, la primera. Y veréis escenas clarísimas de cómo funcionan. Por lo tanto, no es eso que hemos visto, que si zarandajas tipo Halloween, de eso no le interesa a nadie. Pero el poder de la mente es lo que intentan ellos manifestar. Y a nivel mental, se dice que no podemos perder el tiempo discutiendo con uno de ellos a nivel de argumentos porque nos van a ganar siempre por goleada. Es una iniciación difícil de alcanzar, pero indica un control del vehículo emocional nada más. Y una mente muy, muy poderosa. Dice, los símbolos del signo de Escorpio son 3, la serpiente, el escorpión y el águila. Vamos a ver un comentario de Madame Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, que es muy interesante. El símbolo de la serpiente representa a un hombre atrapado en su naturaleza inferior. El escorpión simboliza a un ser humano que es algo avanzado y sirve a la personalidad con luz ocasional procedente de los reinos superiores. El águila en Escorpio simboliza un discípulo triunfante que ahora vuela sobre la tierra y su morada está en las altas montañas. Por lo tanto, este signo se representa de 3 maneras, sea de una serpiente, de un escorpión y de un águila. Hay unas cuantas banderas en el mundo, aparece la de México, que tiene precisamente una águila preciosa, y este Quetzalcóatl con las alas desplegadas es ni más ni menos que un alma que se ha liberado de la esclavitud de la materia. Se puede asociar con el mito del ave fénix. No olvidemos que el águila es ese ser poderoso que es capaz de tener una mirada muy, muy profunda de varios kilómetros y además de tener un campo de observación increíble y de momento inasequible para el ser humano, inasumible para el ser humano. Por lo tanto, cuando Escorpio se pasa a la prueba de Escorpio, quiere dar a entender que el alma puede empezar a volar. ¿Qué significa volar? No tener adherencias para poderse manifestar. Por lo tanto, libre. Por lo tanto, uno empieza a trabajar en niveles de conciencia más elevados. Dice, su consciencia se enfoca en los planos mentales superiores e inclusive en el plano intuitivo. Por lo tanto, cuanto antes nuestras alas se desplieguen, mejor para nosotros. Lo mejor es volar lo más elevado posible. Mente abstracta, no mente concreta que no va a ninguna parte. En este bello simbolismo hay 3 grandes ideas. Un discípulo debe ser un guerrero intrépido. Debe poner toda su fe en sus propios recursos. El discípulo debe vencer el orgullo de su personalidad y arrodillarse frente a su yo superior, al alma, y a los valores superiores. No debe dejar que crezcan vicios en el yo inferior. Y quinto, debe elevar todos los problemas hacia la luz de su yo espiritual y vencerlos. La última recomendación, la quinta, habla de que los problemas de la vida diaria no se resuelven vía el clásico análisis que hacemos, que si esto, que si lo otro, sino haciendo un profundo silencio, respiraciones, dejando la mente muy en silencio, viendo el problema de forma impersonal, dejarlo ahí, observándolo bien detenidamente y olvidarse por completo. Y a los pocos días, si somos conscientes en la concentración, veremos que aquello que nos preocupaba ya nos deja perfectamente indiferentes. Eso indica
que el alma, a través del vehículo mental, está haciendo su trabajo. Pero si queremos trabajar los problemas a nivel de plexo solar, hay que decir que jamás saldremos de él. Jamás saldremos de esa fosa séptica. Así que adelante, tenemos energía, tenemos recursos, lo único que se nos pide es más confianza en nosotros mismos. Marte es el regente exotérico de Escorpio, lo cual significa que condiciona el aspecto de la personalidad de los escorpinianos o escorpianos. Marte derrama sobre nuestro planeta la energía del sexto rayo, la energía de la devoción. Esa energía que todas las religiones de la Tierra, las grandes del libro, utilizan para atraer a la masa, atraer a todos los feligreses. El sexto rayo tiene el poder y la voluntad de causar. Crea las causas a través de las cuales se introducen grandes cambios en la vida. Es el rayo de la aspiración, de la devoción, del idealismo. Y es una forma de hablar de la voluntad destronada. La diferencia entre el deseo y la voluntad es que la voluntad, cuando está debidamente encarrilada, va hacia metas muy elevadas, fuera de la personalidad. Y el deseo generalmente pretende llegar afuera de la personalidad, pero al no tener una orientación y sobre todo fuerza de voluntad, ganas de movilizarse, se queda simplemente en una aspiración, que no conduce a ninguna parte muchas veces. La serpiente usa esta energía como fuerza de fanatismo. La serpiente, sabéis que las serpientes reptan por el suelo, cuando uno despliega las alas, ¿qué hace? Es víctima de los fanáticos, sobre todo de las ideologías. Escorpio usa el sexto rayo como devoción religiosa y culto. Escorpión usa la energía de la devoción como religiosa y de culto. El águila usa esta fuerza como una consagración a una gran causa mediante el sacrificio real. Vamos a continuar. El águila de Escorpio lucha principalmente en el plano de la mente. Entabla su batalla con pensamientos e ideas. Para él, toda lucha es expresión de una batalla interior que no termina jamás. Lucha contra sus problemas físicos, emocionales y mentales. Por lo tanto, tenemos en Escorpio a una entidad completamente luchadora, que cada vez que aprecia una limitación intenta superarla. No quiere decir que por el hecho de tener Escorpio en el Sol tengamos estas características, sino que estas características arquetípicas tenemos que desarrollarlas todos, tengamos el Sol donde lo tengamos. El zodiaco son 12 puertas, pero son 6 energías complementarias. Por lo tanto, son 12 pétalos del corazón, 12 constelaciones, y nos toca trabajar todos los arquetipos que hay, no solamente el nuestro, el que más nos gusta, todos. Crece y desarrolla solo luchando consigo mismo. Crece y se desarrolla solo luchando consigo mismo. Pero es muy interesante que la lucha se la presenta siempre su yo superior y le lleva a la victoria el yo superior. Por lo tanto, es la propia alma, por hablarlo de esta manera, la que nos da la oportunidad de dar un paso adelante. Si esto no acontece, no se genera la crisis. Si tenemos una vida cómoda, plana y que nunca nos pasa nada, somos víctimas del habitante del umbral, pero no tenemos idea de lo que significa el alma. El alma, cuando aparece, hay dudas, hay dificultades, hay conflictos, hay decepciones, hay callejones sin salida. Eso quiere decir que nos estamos movilizando. Pero si todo no está bien y siempre está todo bien, creo sinceramente que no caminamos, espiritualmente hablando. Dice, esta lucha continúa hasta que enfrenta al poder combinado de todo el ejército inferior en su personalidad. Hasta que enfrenta al poder combinado de todo el ejército inferior en su personalidad. En realidad, el habitante del umbral es la suma total de los elementos del cuerpo físico, emocional y mental. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Pues ni más ni menos, no hay tal problema. Es la constitución y el nivel evolutivo de los vehículos de la personalidad los que configuran precisamente el morador del umbral. Cuando el alma humana evolutiva, en desarrollo, está lista para librarse de las garras de estas entidades, éstas procuran atraparle con todos los errores que cometió en el pasado a través de sus apegos e identificaciones. Las garras del miedo. Imagino si conocéis de alguien que ha intentado un cambio, por ejemplo, una dieta, eso de perder kilos, etcétera, etcétera, que en un momento determinado se cansó de comer lo que comía y un día se le ocurrió pues comer algo diferente. Se enganchó
y en lugar de mantener los 20 kilos que había perdido, resulta que recuperó el capital y los intereses. Adquirió en pocos meses 30 kilos. Estos casos son bastante palpables y es un ejemplo claro de cómo funciona la parte oscura, el morador. Cuando no hay una mente que esté por encima, con un poco de luz, no hay la calma interna del contacto con el alma, es decir, la mente abstracta, es difícil que un cambio a nivel de personalidad, a nivel de mundo emocional, se mantenga durante mucho tiempo. Porque el deseo es muy duro, muy astuto. Y cuando uno intenta salirse de las garras del deseo, este aparece de otra manera. Aparece a través de amistades, de familiares, de la pareja, el marido, la mujer, los hijos, que te quieren dar un consejo. Si estamos en el camino espiritual, deberíamos tener en cuenta que las opiniones de los demás son simplemente opiniones de los demás. No tienen por qué ser consejos para nosotros. Por tanto, no hagamos caso. Hagamos caso a aquello que brota en nuestro interior, nada más. Dice, una vez que elimina sus limitaciones, se libera para seguir adelante por el sendero de su evolución. El siguiente rayo representa un gran papel en la vida de la persona de Escorpio. Es el segundo rayo que se derrama desde el sol sirio. El segundo rayo proporciona sabiduría al discípulo. Amor, sabiduría. Blavatsky dice, una vez que te liberaste de la serpiente de la materia, con la ayuda de la serpiente de la ilusión, tú mismo, te conviertes en la serpiente de la sabiduría. Por lo tanto, para tener sabiduría, un mínimo, hay que domesticar la personalidad y hacer que exprese solamente la energía del alma. Es una forma de matar la personalidad, simbólicamente hablando. Es un trabajo muy duro, pero se nos pide para poder continuar en el servicio. Estas tres serpientes pueden compararse con los símbolos de Escorpio de la manera siguiente. La serpiente de Escorpio es la serpiente de la materia. El escorpión es la serpiente de la ilusión, dice Blavatsky. El águila es la serpiente de la sabiduría, de Quetzalcóatl. Por lo tanto, apuntémonos al trabajo y cuanto antes despeguemos las alas como el águila, antes estaremos en condiciones de experimentar lo que significa la vida por encima de lo más concreto. Energía del cuarto rayo, armonía a través del conflicto o cómo vivir el conflicto en armonía. La luna llena de Escorpio es el momento en el cual la energía esta se derrama sobre la Tierra sin la interferencia de la luna. La energía de Escorpio es una mezcla de energía del cuarto rayo, armonía a través del conflicto, y energía de sexto rayo, de devoción e idealismo. Energía procedente, la energía del planeta Mercurio, regente jerárquico de Escorpio. Escorpio es el octavo signo del zodiaco y está regido por Plutón. Esto de las regencias, hay autores que lo ponen en una manera y otros lo ponen de otra. Por lo tanto, hay que tener la mente muy abierta, hay que ver todo y si nos interesa la astrología es un camino duro, hay que estudiar mucho y hay que continuamente estar muy, muy despierto. No basta con leerse un librito y para adelante, no, hay que estar completamente atentos. Lo dotará de una energía que lo volverá invencible. Es considerado uno de los signos más emblemáticos debido a la gran variedad de formas a través de las cuales se puede expresar. Lo he dicho antes, expresar es la prueba del valor y cuando éste aparece, expresión del potencial del alma. Por lo tanto, cuanto antes apostemos por tener valor en nuestra vida, que no solamente va a ser ausencia de miedo, sino va a ser alegría, impersonalidad, determinación, no tener esa duda emocional que todo el mundo, existencial que todo el mundo tiene, o mucha gente tiene, no dan un paso sin consultarlo con el vecino, con el primo, no. Olvidémonos de todo eso. Uno mismo apuesta por un camino y se deja de tonterías. Directo al grano. Una cosa, si se equivoca, no se equivoca nadie, uno mismo. Y una equivocación en el mundo esotérico no existe. Solamente existe cuando uno falta a su cumplimiento, a su deber. Como signo de agua, al igual que Piscis y Cáncer, posee una gran intuición y empatía. Cáncer es empático con los que ama. Sabéis que la vida cancerina es una forma muy clara de hablar del mundo del hogar, la familia. Es el tema de la gallina, que con sus pollitos es muy amorosa, pero como se le acerca un pollito que no es suyo, lo picotea y probablemente lo mate. Escorpio percibe donde otros son vulnerables y los podrá usar para dañar o curar. Y Piscis se siente unido a toda la humanidad, porque es energía de devoción, es agua refinada y por lo tanto se vierte directamente hacia todos. Pero Escorpio no.
Escorpio tiene la potestad, como se ha descubierto su parte oscura, de verla en los demás. Y Cáncer, por definición, es muy empático, muy amoroso con aquellos con los cuales tiene una predilección especial, pero con los demás no tanto. Escorpio, agua sucia. La serpiente o el águila son los animales que se suelen asociar a Escorpio. Una que se arrastra por la tierra y el otro que vuela muy alto. Así que escojamos. Yo he puesto que nos decantemos por el águila. Tanto Marte como Plutón influyen además en su aspecto físico. Destaca principalmente por su mirada penetrante y profunda, plutoniana, con ciertos destellos rojizos marciales en sus ojos y en sus cabellos. Mirada profunda y penetrante, el brillo de Escorpio, antes de hecho que era el brillo de Sirio. Pertenece a la cruz fija es la cruz de picar piedra, nunca mejor dicho, la cruz tal vez más dura, la que nos va a llevar a la iniciación, y realmente está compuesto de 4 constelaciones, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Tauro y Escorpio manifiestan el 4.º rayo, están entrelazados, y Leo y Acuario el 5.º rayo y están entrelazados. La prueba de Tauro es muy dura, la luz, el valor muy duro, la afirmación muy dura y la renovación de Acuario muy dura de mantener y de alcanzar. Por lo tanto, están regidos por el 4.º rayo y el 5.º. La suma de los dos da 9. Por tanto, entendamos que 9 es el número de la iniciación. En el zodiaco corresponde, en este caso, sería Sagitario, pero es otro tipo de analogía. Continuamos. Dice, en consecuencia tienen en conexión con el sendero del discipulado las siguientes líneas de energía influyente. Sirio, actuando en forma séptuple a través de los 7 rayos y sus 7 grupos, pues constituyen la jerarquía activa. La cruz fija, 2, la cruz fija, la fusión de las 4 energías principales que afluyen a nuestro sistema solar, a nuestro planeta y a través de la humanidad. Escorpio, un aspecto de la cruz fija, ejerce un poder peculiar y especializado sobre el sendero del discipulado y prepara mediante pruebas y experiencias. De hecho, la prueba más difícil en la Tierra, como he dicho antes, la prueba de Escorpio, el bautismo, porque es toda la parte esa del subconsciente, la parte que no está iluminada y que cuesta muchísimo, la superación del miedo, por ejemplo, cuesta muchísimo, muchísimo de pasar. Pero sin ella no avanzamos en el camino, así que el amor de Sirio nos impele, nos obliga a dar el paso adelante. Y total, para descubrir una cosa muy importante, que el morador del umbral somos nosotros. La polaridad Tauro-Escorpio, eje de posesiones. La polaridad entre Tauro y Escorpio nos hace tomar conciencia de este proceso de muerte y renacimiento. En primer lugar, nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones, de nuestra inflexibilidad, de nuestra obstinación y de nuestra dependencia de lo material. Todo esto nos lo demuestra la prueba de Escorpio. ¿Tenemos apego a través de la energía taurina? Pues nos veremos obligados a desprendernos del apego a través de la prueba directa trascendental de Escorpio. Los muros y las barreras que Tauro ha levantado para proteger su yo, sus posesiones y su bienestar deben ser derribados en Escorpio, lo que hablábamos antes, para que el camino hacia el renacimiento quede libre y el desarrollo pueda continuar. Si queremos resurgir en nuestras propias cenizas, debemos entender que todo lo que Tauro nos da, que es acumular, esta tendencia taurina de acumular y acumular y venga y más y más, llega un momento que después de uno de haber acumulado vajillas, mantelerías, cuberterías en casa y no sé cuántas cosas más, tazas de café 30 o 40, y al final dice, ¿y esto para qué lo quiero? Llega un momento de su vida que lo tiene que tirar, lo tiene que dar. Pues empecemos por desprendernos de las cosas que estén internas. Y cuando empecemos a trabajar la parte interna y nos desprendamos de ideas, de opiniones que teníamos del pasado, acto seguido, de forma automática, comenzaremos a desprendernos de los objetos físicos. El pequeño yo, ese ser limitado por sus rígidas formas de pensamiento, su insistente exigencia de tener una vida cómoda y tranquila, y que busca su seguridad rodeándose de una estructura de cosas conocidas y fiables. Los títulos que aparecen aquí abajo, dentro de estas casillas, son los autores de donde procede esta información. Los pares de opuestos tienen que ser compensados en este gran signo, Escorpio, un signo avanzado del integrado consciente discípulo.
Si la prueba escorpiniana no está pasada, no accederemos a la jerarquía, ¿eh? No es un signo sórdido del hombre no evolucionado, como se piensa muy a menudo. Hay una tendencia muy grande del tema en la sociedad de que todo lo que tiene que ver con la parte oscura, ya sea el morbo, todo este tema de la muerte, sabéis que Escorpio el tema de la muerte lo lleva muy bien. ¿Por qué? Porque ha tenido que hacer su propia catarsis, ha tenido que morir al mundo, tal como lo entendía, y resucitar una nueva realidad. Por lo tanto, tiene ventajas sobre todos aquellos que no se plantean para nada el tema de la muerte. Y por lo tanto, es capaz de tener la mente mucho más abierta. Y si tiene la mente más abierta, puede entender mejor las limitaciones de los demás. Dice, de nuevo, se debe leer cuidadosamente y distinguir entre gente en la rueda ordinaria y discípulos en la rueda revertida. Por lo tanto, si estamos en la otra, evidentemente trabajaremos de una manera completamente distinta. No nos afectará el mundo de la personalidad. Análisis psicológico del mito. A Hércules se le dijo encontrar a la hidra de 9 cabezas, que vivía en un pantano inundado de hedor. Este monstruo tiene su contraparte subjetiva. Mora dentro de las cavernas de la mente concreta, ¿eh? En la oscuridad y el fango de los huecos mentales no iluminados prosperan. Ya le dan la clave de dónde está la hidra, no hay que ir a buscarla en ningún pantano, está dentro de uno mismo. Todas las pruebas de los trabajos de Hércules, cuando nos hablan de buscar el león de Nemea, el jabalí de Erimanto, etcétera, etcétera, no están en ninguna parte, están dentro de nosotros. Que quede claro esto. Por lo tanto, ¿por qué es tan difícil encontrar el morador del umbral? Porque no nos miramos detenidamente. No queremos mirar dentro de nosotros. No nos queremos hacer preguntas. Si nos hacemos preguntas, va a salir. Y en momentos ocasionales, donde cuando bajemos la guardia, se va a manifestar. Así que sepamos muy bien dónde está y no hagamos lo posible por no alimentarlo más. Porque morirá de inacción, ¿eh? De falta de comida, de adicción. Profundamente alojada dentro de las regiones subterráneas del subconsciente, ya quieta o explotando en tumultuoso frenesí, la bestia establece su residencia de forma permanente. ¿No conocéis gente que siempre aparece muy bien y un día, por razones X, le salió lo que llevaba dentro y al poco tiempo nos enteramos que ha tenido un diagnóstico de esquizofrenia, etcétera, etcétera? ¿No habéis conocido casos de estos? Se dan bastante. Por lo tanto, cuando uno quiere vivir extremos, nada mejor que empezar poco a poco a abrir la puerta para que salga la bestia. La bestia se alimenta de nosotros. Pongamos la dieta. Yo creo que eso lo podemos hacer, ¿no? A partir de ahora ya sabemos lo que hay. Somos nuestro propio iluminador, nuestro propio maestro y nuestro propio demonio. También se asocia el morador del umbral con el tema de la tentación o del demonio, metal demonio. Somos nosotros. Pasa un largo tiempo antes de que el individuo se dé cuenta que él está alimentando y sustentando a una criatura tan feroz. De hecho, poca gente, creo, comparativamente hablando, sospecha lo que llevamos de cada uno. Las ardientes flechas de la inflamada aspiración deben ser descargadas antes de que su presencia se revele. Las ardientes flechas de la inflamada aspiración deben ser descargadas antes de que su presencia se revele. Combatir a tan formidable enemigo es ciertamente una heroica tarea para un hijo del hombre, aun cuando él sea también un hijo de Dios. Corta una cabeza y otra crece en su lugar. Imaginaos por un momento que físicamente fuera así. Queremos cortar una mala hierba y 2 minutos después nos crece otra. Nos volveríamos locos, ¿no? Pues precisamente de lo que se trata es de entender eso, que el mundo del deseo y su contraparte más negativa, que sería la hidra de Lerna, si no vigilamos, nos va a nublar el entendimiento. Y si esto pasa, seremos un zombie, un muñeco en manos del deseo. Y esa bestia acabará obsesionándonos. Y hay muchísima gente que es víctima de eso y no lo quiere ni reconocer. Continuamos, familia. Ya queda menos, ¿eh? Hércules hace 3 cosas. Se da cuenta de la existencia de la hidra, la busca pacientemente y finalmente la destruye. Necesita la discriminación para darse cuenta de su existencia, la paciencia para descubrir su guarida, su cueva, y la humildad para sacar los viscosos fragmentos del subconsciente a la superficie y exponerlos a la luz de la sabiduría. Humildad.
La humildad aquí se entiende como conocimiento de uno mismo, no eso que nos han contado por ir a la Iglesia Católica los domingos, que queríamos ser sumisos y humildes, de rodillas y no tener mucho entendimiento, etcétera, etcétera. No va por ahí, ¿eh? Es conocerse a sí mismo y saber de qué capital dispone uno, es decir, de qué energías, de qué voluntad dispone, ni más ni menos. Entonces, si esto es así, nos ponemos al servicio del alma y sacaremos la energía del alma precisamente para limpiar la casa. Mientras Hércules luchó en el pantano en medio del fango, el cieno y la arena movediza, fue incapaz de vencer a la hidra. Tuvo que levantar al monstruo en el aire, esto es decir, trasladar su problema a otra dimensión, al mental, para poder resolverlo. Con toda humildad, arrodillándose en el fango, tuvo que examinar su dilema a la luz de la sabiduría y en la atmósfera elevada del pensamiento escrutador. Tuvo que hacer un cambio radical, si no, no lo vence. De estas consideraciones podemos deducir que las soluciones a muchos de nuestros problemas vienen solo cuando se logra un nuevo foco de atención, cuando se establece una nueva perspectiva. Por lo tanto, cuanto antes tengamos la conciencia aposentada en los chakras de la cabeza, entrecejo, por ejemplo, antes estaremos en condiciones de integrar y purificar la personalidad y antes manifestaremos el alma plenamente. Así que nos queda hacer ese trabajo nada más. Se nos dice que una de las cabezas de la hidra es inmortal. Esto implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor. Es siempre fútil no intentar dominar la naturaleza inferior y descubrir esa joya. Se nos dice que una de las cabezas de la hidra es inmortal. Implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor. Por lo tanto, siempre es fútil no intentar dominar la naturaleza inferior y descubrir esa joya. Esa joya es la perseverancia, seguramente, ¿no? Vamos a ver. La cabeza inmortal separada del cuerpo de la hidra es enterrada debajo de una roca. Significa que la energía concentrada que crea un problema todavía permanece, purificada y dirigida de nuevo y acrecentada después que la victoria ha sido ganada. Por lo tanto, la moraleja que podríamos extraer de esta prueba es que toda esa energía que hemos utilizado, esa perseverancia para superar enfrentarnos al morador del umbral, a la bestia, es la energía que como alma tenemos. Por lo tanto, a partir de esa prueba, todo lo demás será correr y cantar, en el sentido de que todo será más fácil. Pero claro, debemos cambiar tanto, 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 que aquel que se presentó a la prueba, que reconoció que tenía una parte oscura, ese ya no existe. Es otro, uno que ha renacido de sus propias cenizas. Dijo, debajo de la roca de la persistente voluntad, la cabeza inmortal se vuelve una fuente de poder. Si supiéramos que el día que se marche ese bicho que llevamos dentro, tenemos luz, amor y voluntad al bien, creo que nos animaríamos todos a enfrentarnos con nuestra personal parte oscura. Tal poder debe ser entonces rectamente controlado y canalizado. Debe ser rectamente controlado y canalizado. Escorpio se llega a un gran punto de inflexión. El hombre debe espiritualizar la vida creadora, que se manifiesta como impulso vital y ponerla al servicio de la comunidad universal. Pero esto implica que debe someter completamente a su persona física y ponerla a la luz del alma, debajo de la luz del alma. El hombre vive la muerte mística de su persona física y la resucita a la inmortalidad en el espíritu. De ahora en adelante dejará de ser esclavo de la materia, volará muy alto sobre la tierra en plena libertad espiritual como el águila, como el halcón Horus. La muerte de la personalidad, el control del alma. El día que esto suceda, habremos resucitado personalmente. Únicamente el ser humano que consigue conocerse a sí mismo tiene la posibilidad de elevar su conciencia por encima de estas fuerzas y en lugar de dejarse arrastrar por ellas, dominarlas o alterándolas dentro de sí mismo, dirigirlas ya completamente purificadas, transformadas.
Pero si el ser humano puede alterar dentro de sí mismo las fuerzas creadoras, entonces también es capaz de transformar las fuerzas que rigen su destino y por ende es capaz de dominar su destino. Hasta que no consigamos dominar la personalidad, es decir, la parte oscura, la hidra del Lerna, el morador del umbral, no nos podemos acercar al alma plenamente. Ya podemos estudiar lo que queramos, meditar lo que nos dé la gana, pero si no somos capaces de hacer ese cambio, lo demás no va a venir. Así que esforcémonos cuanto antes mejor. Sexto rayo, en realidad tenemos dos rayos potentísimos, el cuarto y el sexto. La voluntad de causar, como hemos visto antes, manifiesta la voluntad de armonizar. Tenemos también una influencia del segundo rayo en la corriente de energía de Escorpio, que es el sistema de Sirio. Sirio se relaciona con Escorpio y se nos dice que el logos es Sirio, es el ángel solar de nuestro logo solar. El sol Sirio es la fuente de la mente egoica. Sirio, las Pléyades y el sol forman un triángulo cósmico. Somos gobernados por el karma del señor del karma de Sirio y las vibraciones nos llegan procedentes de Sirio a través del plano mental. Rige la mente, el padre Sirio. Parece que ya estamos finalizando, ¿eh? Sirio es la estrella de iniciación, nuestra jerarquía está bajo la supervisión o control espiritual magnético de la jerarquía de Sirio. Sirio, esta es la última ya, se llama también la estrella de la sensibilidad que gobierna la jerarquía. Tal relación con Escorpio y la jerarquía y la humanidad sugiere que en la época de la luna llena de Escorpio hay una gran oportunidad de iniciación y expansión de la consciencia. Bueno, venga, hemos acabado, familia, una hora. Venga, preguntas. Preguntas. ¿Nada? Pues sí, la observación. Las musulmanas, ¿sabes? La corona solar. Y estos días pues, ha tenido muchas fluctuaciones y es extraño, muy impresionado. Han detectado que en el ecuador del Sol, como una serpiente, fluyendo una energía serpentina. Kundalini, ¿no? Un Kundalini grande. Fluyendo como una el ecuador y dando la vuelta a toda la esfera del Sol. Bueno, será algo más serpiente solar. Hay una pregunta, un momentito que hay una preguntita. Vamos a ver el chat. Vamos a ver. Perdón. Sí, os abro los micros ahora, ¿eh? Ya podéis hablar, ¿eh? Gracias por informarme, ¿eh? Que nos han cerrado todo. ¿Quieres preguntas? Adelante, ¿eh? Ahora que no puedo abrir, no me das permiso para abrir el vídeo tampoco. El vídeo ahora te lo abro, tranquila. Ahora ya tienes abierto el vídeo. Un momentito. No me deja. A ver. ¿Cómo Bueno, que no te deja? ahora sí. Es que no, pero tengo yo que sí. Gracias, Jesús. Venga. Gracias. Bueno, esto significa que nos pone a prueba a todos, ¿no? O sea, es como que cortas una cabeza y te sale otra. O sea, que vamos siempre pensando que los demás son los culpables de todo y somos nosotros que no... Somos nosotros. O sea, es como que tenemos que llevar como esa atención, ¿no? Constante, lo que tú has dicho, que tenemos que conocernos profundamente y tenemos que trabajarnos. Yo pensaba, bueno, pues todo eso son trabajos y le afecta más al signo que toca, ¿no? Por ejemplo, pues si me toca el mío, pues me reconozco, ¿no? Sí, pero tú cada mes estás diciendo cosas y claro, ya lleva muchos meses ahí y cada vez voy teniendo como más, estoy más afinando y voy entendiendo que cada mes es como que te ponen a prueba. O sea, este mes es como, a ver, todo se configura para apretarte aquí, ¿no? No pienses que los demás tienen culpa de cosas, mírate a ti misma, ¿no? O sea... Somos uno mismo, exactamente. Sí, pero es muy duro, ¿no? Este mes. Bueno, de hecho han pasado muchas cosas, ¿eh? A mí me han pasado muchas cosas. La escorpioniana, Isabel, es muy difícil. Ahora bien, independientemente si tienes el sol o no en Escorpio,
La prueba escorpiniana hay que pasarla. Como hay que pasar la de Libra, la de Sagitario, la de Capricornio, la de Acuario, la de Piscis y así sucesivamente, y la de Aries, todas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta energía sí que es verdad, como trabaja este planeta, tiene esa potestad, el Señor de las Aguas, Señor que está en la puerta del infierno, este Marte nos da una oportunidades, pero ¿qué pasa? Que esta energía de devoción es muy irracional, muy salida de tono, y evidentemente la prueba es muy salida de tono. Es de meterse hasta la cabeza en la porquería y darse cuenta de lo que ha hecho uno. Lo importante no es caerse, lo importante es levantarse. Sí, sí, pero que hasta que no es difícil, yo voy pensando, bueno, no le das importancia, pero por ejemplo, han pasado accidentes, han pasado Todo, pero además, sincronicidades y digo, hay que, estos son los demás, son los mira, demás. hay que tener en cuenta una cosa. No se trata de que nos enfrentemos a la hidra. La hidra viene, la prueba, cuando uno busca dentro de sí mismo, se acerca a esa entidad, es decir, abstracta denominada alma. Cuando uno intenta buscar en ese camino, aparecen los problemas. Mientras uno está dedicado al mundo de la forma, no, será muy difícil que aparezca. Solamente aparece en aquellos que realmente han dado un paso hacia la luz. ¿Por qué? Porque pierden una víctima. Esto es como si en la sociedad salió este tema de las vacunas sí, vacunas no, o de gente que piensa por sí mismo y no va nunca al médico porque se soluciona con cuestiones alternativas, remedios alternativos. Cuando uno tiene una opinión propia, que se aprende a tener en el signo de Leo, evidentemente uno sigue adelante con ese tema. Y eso es lo importante. Lo demás es secundario. Hay una pregunta de Daniel. Gracias. ¿Que la personalidad se destruye o se transforma? A ver, ¿por destrucción qué entendemos? No, hay una continua transformación. El alma necesita de la forma externa, el no yo, la personalidad, para poder evolucionar. No nos engañemos. El alma no es una entidad ahí empírica que está por allá arriba, no. El alma necesita de la forma, de la personalidad, del cuerpo físico-etérico, del emocional, y del mental concreto, para manifestarse en los planos karmáticos. No se trata de destruir nada, se trata de comprender el papel que tiene y darle la vuelta. Lo que pasa es que cuando hay una catarsis fuerte, evidentemente parece que uno haya resucitado de sus propias cenizas. La luz refleja la sombra, perfecto, exactamente, sí. Cuando uno busca el alma, evidentemente se da cuenta que está desnudo, es decir, que tiene un montón de limitaciones. Toda la sombra es una ilusión que refleja, pero estas frases, cuidado, todo esto viene muy bien de la filosofía budista, pero tiene que ser siempre y cuando se pueden utilizar cuando resuenen en nosotros mismos fruto de la experiencia personal. Si no, esto es como ama a tu prójimo a ti mismo o cree en Dios y todas estas historias. Mientras uno no lo haya experimentado, me parece muy bien, pero son opiniones de los demás, no nos engañemos, opiniones de los demás. ¿Alguna pregunta más? María Rosa, Sí, ¿quieres hablar? sí, yo. No, que has hablado de la hidra de Lerna. Sí. Vale, también has hablado que no es bueno analizarnos demasiado. Vale, de acuerdo, hasta cierto punto. Pero para llegar a una cierta comprensión y entender, es bueno también analizarse para poder transmutar todo aquello que notas que no es. A ver, para mí... Cuando yo digo de forma obsesiva estar todos los días con lo mismo. Vale. Analizarse, cuando uno se analiza un día o unos días, no tiene que estar cada día como hay gente que echa cada día las cartas a ver qué le va a pasar. Te van a decir lo mismo que te dijeron ayer y hace 10 años. Por tanto, cambia. Cuando uno busca, se analiza y se olvida del análisis. Entonces, si lo ha hecho bien, el fruto de esa investigación permanece. Vale, bueno. Otra cosa, otra pregunta. Hablas mucho del morador del umbral. La pregunta es, ¿el morador del umbral planetario también existe? Me parece que sí, ¿verdad? Claro que existe. Claro. Vale, entonces, ¿puede ser también el responsable de muchas cosas que están pasando en este momento? A ver, cuando empezó la pandemia, en alguna clase de estas ya dije lo que había. La parte oscura que era nuestra, que la habían precipitado, pero nosotros la habíamos invocado. ¿Qué generó la pandemia en todo el mundo? Miedo. A mí se me ocurrió entrar en una estación de tren sin la mascarilla y salieron corriendo unos cuantos jubilados de un banco. No digo dónde porque fue aquí al lado donde estamos, aquí en Rubí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el miedo
nos atenaza por todas partes. Mientras tengamos miedo, somos víctimas del morador. ¿Por qué quieren todos los telediarios, todas las cadenas en nuestro país, no sé, en el extranjero, empieza siempre con problemas? Que si suben los precios, que si no hay gasolina, que si no sé qué, que si la factura de la luz, que si la miseria, que si fíjate tú, que si las violaciones. ¿Y todo esto para qué? Pues para que la gente tenga miedo y no piense por sí misma. Eso es el morador del umbral. No hay que buscarlo en ninguna parte rara. Está dentro de nosotros. Ya. Bueno. ¿Algo más? ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo otra. Dime, María Rosa, dime. A ver, es que ahora me lo he apuntado y ahora no sé dónde está. Cuando hablabas de las 9 pruebas, que cada iniciación tiene 9 pruebas. Bueno, Cada iniciación... Aquí hay una cosa. Hay 3 pruebas por el plano físico, sí. 3 pruebas por el plano emocional y 3 planos por el mental. Pero en cada iniciación se repiten en diferente medida, ¿eh? Vale, va por eso, la pregunta era esta. Sí. Seguro que con más intensidad, ¿no? Cada vez. Evidentemente. Las pruebas de la primera se siguen en la segunda y en la tercera iniciación, que es la ascensión a la montaña, la mente, la transfiguración, hay que pasar la prueba a la primera y la segunda de una manera diferente. De hecho, las pruebas de la segunda iniciación son la antesala de la cuarta iniciación y las de la tercera las de la quinta. Entonces se van afinando, supongo, ¿no? Y además, el tema del morador creo que se soluciona en la quinta iniciación. Dice, cuando el maestro tibetano hablaba de que se encontraba con que era exactamente lo mismo, ya se sabía, pero es algo consustancial a la existencia del cuarto reino de la naturaleza. Estamos entre 2 aguas, entre el reino animal y el reino espiritual, el quinto reino, tenemos que pasar por esa prueba. Es la parte oscura, no iluminada. ¿Algo más que no haya salido? ¿Alguna pregunta más? ¿Puedes decir algo referente a lo que has comentado de la muerte? ¿Qué representa o te ponen a prueba y te renuevas o puedes tener algún problema añadido? El tema de la muerte, a ver, está asociado con este signo, porque además es noviembre. Acordaos que si nos gusta el teatro, hace años se presentaba para los santos la obra de teatro Don Juan, de Zorrilla, que era hay unos diálogos sobre la muerte muy curiosos, ¿no? Entonces hay un tema que no debemos olvidar. La muerte es de los temas que más miedo causan al ser humano. Teniendo en cuenta que no tenemos una idea, a no ser que tengamos experiencias así de psíquicas, es decir, de los planos internos del astral, de qué significa la muerte. La gente lo asocia con el sufrimiento, pero si precisamente cuando uno cierra los ojos, el cuerpo sensorio externo pierde la vida. Por tanto, ya no hay esa transmisión a nuestro sistema no nervioso, porque ya no existe, es potestad del cuerpo físico. Existe la contraparte etérica y esa dura unas horas, porque en el cuerpo astral no hay nada de eso. Eso se ha perdido. Eso corresponde a la esfera física. Cuando esa esfera se acaba la vida ahí, uno está en el plano astral, su plano del físico cósmico, ya lo sabemos. ¿Y qué va a encontrar? Pues más o menos lo mismo que tenía aquí. Esas imágenes de Durero sobre la Divina Comedia, que la gente iba al infierno, aquellas cosas. ¿Quién se va a ir a parar a esos sitios? El que tenga adicciones graves, muy duras, sí que va a ir a lugares donde hay egregores espantosos. Pero os digo una cosa, uno camina por la calle y ve unas pintadas negras que no sabe muy bien cómo son, qué significan. Esas pintadas a mí me recuerdan visiones que he tenido de esos planos. ¿Lo vemos? ¿Te he respondido? Abre el micro. Sí. Bueno, sí, se entiende. Gracias. Mira, Daniel nos dice, el umbral es el límite entre el plano de la mente y Buddhi, mente abstracta y Buddhi. Nadie que no ame a su enemigo, es decir, que no acepte su propia sombra, puede superar el aspecto conflictivo y dual de la mente psicológica. Pero totalmente la mente psicológica es la concreta, no la abstracta, ¿eh? La superior no tiene dualidad, es la concreta, la kamamanásika. ¿No sería esto una clave? Sí, bueno, hay que decir, aceptar primero para transformar. Primero hay que reconocer lo que tenemos. Y si uno reconoce lo que tiene, hay que decir que se lo ha ganado a pulso encarnación tras encarnación. Por lo tanto,
No digo la creencia, la aceptación de esta ley de transmigración de almas, de utilizar un vehículo y otro, y otro, y otro, es muy necesaria para entender el tema del morador del umbral, porque si no lo entendemos así, resulta que esta encarnación ha sido un desastre y otro es una maravilla. ¿Qué significa esto? Significa que lo que tenemos es lo que nos merecemos y además hemos escogido para esta vida. Uno escoge las condiciones, no le vienen regaladas, no, las escoge, según lo que tiene, vaya. Gracias, Jesús. Nada, a vosotros. ¿Algo más, familia? Ángela dice que cuando tenga mejor configurado. Un saludo a todos, ya configuraré la cámara y el micrófono porque en esta no he podido. Muchas gracias a todos, un placer verte y escucharte, Jesús. Bueno, pues muy bien. Jesús, el día 21 es cuando vuelves para el Sagitario. Sí, prácticamente a la entrada de Capricornio, porque no nos quedaban más fechas. No, vale, lo digo porque es el día que tenemos el fin de curso, el fin de año, ¿no? O algo así. Sí, haremos como un encuentro, si se puede, si Pera bueno, lo pues permite. Empezamos a las 6 entonces. Ya Sí, que no hacéis astrología, empezamos antes a las 6. Bueno, pues si queréis apuntaros, nos conectaremos antes, ¿no? Muy bien, perfecto. A las 6 de la tarde nos conectaremos el día 21 de diciembre. 29 o 21. 21. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, María Rosa, de la cámara taponado. Con vapor, con lo que sea, o algo así. No, es que tengo una cosa siempre y ha quedado, tengo que limpiarlo más. El adhesivo, es el adhesivo. Debe ser un poco de pega. Es el adhesivo, Sí. Bueno, pues el próximo miércoles tenemos también una conferencia muy interesante de Daniel Gambús sobre la mónada divina, la mónada humana, a la misma hora, el próximo miércoles. Os espero a todos. Haremos una meditación, un poco de... Venga, empieza ya. Sí. No, tú. Venga, acércate si quieres y la haces, venga. Bueno, pues hacemos una meditación, sentados con las palmas derechas. Con los ojos cerrados, la mente se aquieta mejor y buscamos ese silencio interior, esa paz interior y los oídos siguiendo la mente también se aquieta mejor. Así todo lo que hemos aprendido hoy, vamos a reflexionar y a procurar